Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hablar un poco de nefoanálisis, análisis de las nubes. Primero vamos a hablar de sensores de imágenes, que es lo que estuvimos viendo un poco. Los sensores de imágenes se dividen en pasivos y activos. Los sensores de imágenes pasivos dependen de la fuente de radiación externa, que es el Sol. Es decir, si no estuviese la radiación solar, la Tierra no podría emitir o reflejar energía. Por ende, un sensor pasivo sin la radiación del sol sería como eh, obsoleto, no serviría. Los sensores de imágenes activos, el sensor genera su propia energía, tiene la capacidad de emitir pulsos. Los sensores pasivos son aquellos que utilizan como fuente de energía para la captación de información la radiación electromagnética emitida y o reflejada por los cuerpos. Es decir que, por ejemplo, una cámara fotográfica, para captar la imagen de un objeto necesita una fuente de luz, radiación, que ilumina el mismo. Esa radiación se refleja en el cuerpo y la cámara capta dicho reflejo. De la misma manera, un sensor térmico capta imágenes de un objeto por el calor emitido por el mismo. Un sensor activo, los sensores activos son aquellos que el mismo dispositivo posee la capacidad de generar energía en las longitudes de ondas determinadas por su ingeniería, de tal forma que el receptor recibe los reflejos de los mismos. Acá, como bien vemos en esta imagen, tenemos, por un lado tenemos el sensor pasivo, por otro lado tenemos el sensor activo. En el sensor pasivo tenemos acá el Sol, que nos está emitiendo la onda incidente. Parte de esa onda, como bien ya vimos anteriormente, se refleja, parte de esa onda también se emite y parte también de esa energía se transmite a otro cuerpo, ¿sí? A diferencia del sensor pasivo, tenemos el sensor activo que genera el propio pulso, que sería la energía incidente, y parte de esa energía cuando vuelve es decodificada por el sensor a través de un receptor y de ahí salen las imágenes de radar. Recordemos que los satélites de observación reciben emisiones y reflejos. Eso que tiene que quedar clarísimo, tiene que quedar muy claro. Justamente porque en base a eso funcionan las imágenes satelitales. Vamos a ver qué es la firma espectral. La firma espectral es la variación de la radiación reflejada por los objetos en función de la longitud de onda. Este comportamiento físico puede ser tenido en cuenta en los análisis multiespectrales para reconocer elementos particulares en las imágenes aéreas. De esta forma, analizando los canales de operación y sus niveles de reflectancia, podremos fotointerpretar y trabajar la base de la teledetección. Tenemos acá un gráfico que en el eje X están todas las longitudes de onda que emite el Sol, ¿sí? O sea, no todas las longitudes de onda que emite el Sol, sino solamente una franja. Después tenemos en el eje Y los porcentajes de reflectancia. Arriba tenemos los canales azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, y ambos son los infrarrojos que funcionan con la reflexión. Estos canales están asociados a sus correspondientes longitudes de onda. Ahora yo los llevo a un ejemplo, ¿no? Yo soy el Sol, emito la radiación solar, ¿sí? Esas longitudes de onda llegan a la Tierra y son captadas por la vegetación, por ejemplo, en este caso, ¿no? Bueno, de todas esas longitudes de onda, la longitud de onda de la vegetación, la longitud de onda de 0,64/0,65, que es del canal rojo, me va a decir que la vegetación
toda esa energía que llegó del Sol la absorbió. ¿Por qué? Porque no reflejó. O sea, si no refleja es porque lo absorbió. Esa sería la lógica, ¿no?, de todo esto. Ahora, si nos vamos al canal 1,1 del infrarrojo cercano, vemos que se refleja el 50% de la energía. Es decir, en ese canal me puede servir el 50%, porque si yo quiero trabajar de noche con el canal de infrarrojo cercano, un ejemplo, ¿no?, voy a ver el 50% de esta vegetación, nada más. ¿Sí? Va a ser difícil si tengo esa vegetación inmersa en otro tipo de vegetación y yo quiero ver particularmente ese tipo de vegetación. Acá tenemos un ejemplo gráfico. Tenemos en este GIF una imagen en infrarrojo y otra imagen en el canal rojo en 0,64 micrómetros. Acá tenemos la firma espectral de la vegetación y véanlo así, el satélite que captó esta imagen está diseñado para, o sea, sus canales fueron diseñados para poder trabajar con las pasturas, ¿sí?, en cuestiones de agricultura. Es decir, hay un canal específico, el canal rojo, ¿sí? Si bien el rojo también se utiliza para meteorología, pero también sirve mucho para la parte de la agricultura, ¿no? En el 0,64 el canal emite y por ende, como habíamos dicho, no refleja casi nada, ¿sí? No refleja casi nada, es decir, absorbe mayor parte de esa energía. Entonces, en la imagen en el canal rojo, la pastura, al tener un gran índice de absorción, me la va a reflejar en negro, ¿sí? O sea, ustedes lo van a ver en negro la pastura. Ahora, si ustedes quieren ver en un canal de 1,1, como habíamos dicho, ¿sí?, infrarrojo cercano, saliendo casi al... Sí, infrarrojo cercano está bien porque ya seguimos todavía en la parte roja del espectro visible. Vamos a ver que en esa longitud de onda en el canal, esa pastura tiene otro color, ¿sí? No es práctico a los fines de la teledetección y los diagnósticos de imágenes. Ahora apliquemos el mismo sistema a las nubes. Tenemos en este gráfico, tenemos bien diferenciado en esta línea trazo continuo, es la nieve de grano, que es la firma espectral de la nieve de grano, cómo se comporta en base a qué longitud de onda yo emita. Tenemos la línea de punto, que son las nubes cirrus. Tenemos la línea de trazo, que es la nube de stratus. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Qué canal yo usaría? Imagínense que estamos de noche y yo necesito ver la nieve, ¿no?, la nieve de grano medio. Estamos de noche, no tenemos la incidencia del sol, por ende no puedo trabajar con los canales del visible porque no voy a poder ver nada. Yo necesito ver la nieve en grano de noche. ¿Qué canal yo usaría? Y está más que claro, yo busco los canales donde la nieve emite lo que absorbió, o sea, la máxima absorción. ¿Sí? En este canal voy a ver cómo, en la imagen anterior, voy a ver resaltado en este canal, en la banda 6, en la banda 7, ¿sí?, voy a poder ver justo donde no tengo casi reflectancia, que es donde el grano de nieve absorbió y está emitiendo. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno. Acá vemos, adentrándonos un poco más en lo que van a usar cotidianamente, vamos a analizar un poco el canal 13, que sería de 10,3 micrómetros o 10.300 nanómetros. Onda larga limpia. ¿Sí? Estamos en infrarrojo térmico, ya salimos de cercano y medio, ahora estamos en el térmico.
vamos a ver que estas nubes este trabajo de cosmética se le asigna un color en base a la temperatura, ¿sí? Que está graduada aquí abajo. Recordemos un poco cómo es el gradiente vertical de temperatura en la troposfera. A medida que yo voy ascendiendo en altitud, la temperatura debe ir descendiendo, ¿sí? Hasta la tropopausa. Y estimamos acá que cerca de la tropopausa vamos a tener una temperatura estimada de menos 55 y algo, ¿sí? Y una altitud estimada de 17-18 kilómetros, la tropopausa. Si agarramos esta imagen satelital, tenemos pintado en verde y pintado en azul esta nubosidad, que es un frente ocluido. Y vamos a ver que la imagen verde le corresponde la temperatura de menos 50, o al revés. A la temperatura de menos 50 que tiene la nube le corresponde el color verde. Y acá vamos a hacer un ejemplo. Esto es muy ideal. Esto es muy ideal. No quiere decir que estos menos 50, que serían menos 50, si yo lo proyecto y en la intersección veo en el eje Y a donde corta, serían 17 kilómetros. Esta nubosidad podría ser lo suficientemente fría que esos menos 50 lo podría llegar a alcanzar a menor altitud. Pero eso es la realidad, pero vamos a lo ideal. Esta nubosidad, si nos guiamos por los menos 50, esta nubosidad podría llegar a tener una altitud de 16-17 kilómetros. ¿Sí? Bueno, acá vemos 1, 2, 3. Acá vemos un hemagrama. Les recuerdo que el hemagrama sale de un radiosondeo. Un radiosondeo es un dispositivo que va colgado de un globo, ¿sí? Un globo cargado con helio. Ese globo, a medida que va ascendiendo, va aumentando su volumen, por ende va disminuyendo su densidad, y al ser menos denso que el aire va ascendiendo hasta capas muy altas, ¿sí? Y bueno, hasta que finalmente explota y se desecha. Una vez que se obtienen los datos, tenemos temperatura y la temperatura de punto de rocío, ¿sí? Y se pueden sacar un montón de cosas que no me voy a entrar en eso ahora. Necesito que vean el gradiente real, ¿sí? A medida que voy ascendiendo en altura, la temperatura va disminuyendo, ¿sí? Y vemos que acá en flight level 390 serían 200 hectopascales, más o menos, aprox. Imagínense, la troposfera está ahí, la tropopausa, perdón, y estoy teniendo en 200 hectopascales, estoy teniendo menos 60, menos 65 grados centígrados, ¿sí? Esto es a modo ejemplar. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Necesito que ustedes me digan qué altitud podrían llegar a tener este tipo de nubosidad. Esta nubosidad blanca, blancuzca. Acuérdense que esto es de noche. Esta nubosidad blanca. Estos puntos blancos. Y esta zona verde, ¿no? Bueno. Para el punto blanco y para la zona verde, ustedes van a ver que las tormentas normalmente son de desarrollo vertical, tienen un cierto desarrollo vertical. Es decir, por ende, ustedes no pueden confundir este blanco con el blanco de las nubosidades bajas, que no son de desarrollo vertical, ¿sí? Es decir, si yo les pido que analicen esta zona, ustedes van a utilizar este tipo de blanco, porque saben que es una nubosidad muy alta y por ende va a ser muy fría. Acá también, acá sería distinto, porque al no ser una nube de tormenta, ni al no tener desarrollo vertical, por ende, nunca va a llegar a esta temperatura. Por ende, van a tener que usar la imagen con la que empezamos acá el canal 13. Van a tener que usar estos valores, menos 20, menos 10, y ustedes ahí ya pueden llegar a estimar
a ojo cuánto es la altitud que tiene esa nubosidad, ¿sí? En este caso agarremos -10 y -10 serían -10, cortamos acá, deberían tener unos 5000 metros de altitud, ¿sí? Bueno, el resto se los dejo. Fíjense que hay veces que este punto blanco, al ser tan frío, es justamente porque pincha en la tropopausa. Tienen tanto desarrollo vertical, tienen tanta energía que en su ascenso, en las corrientes ascendentes, hacen de que el Charlie Bravo pinche la tropopausa, ¿sí? Bueno, vamos a incorporar nuevas terminologías que lo van a escuchar. ¿Qué es el concepto de resolución espectral en imágenes satelitales, ópticas o de sensor pasivo? La resolución espectral se refiere a la habilidad de un sensor de discriminar distintas longitudes de onda del espectro electromagnético. Es decir, acá tenemos 3 sensores y cada sensor, en base a su ingeniería, está diseñado para trabajar. Por ejemplo, trabaja RGB, ¿sí? Los 3 canales, azul, verde y rojo, más el visible. Multiespectral, el visible, más, que dice 10 bandas, 10 canales. Y nada, eso es la resolución espectral, ¿sí? Cuánto es número de banda y qué ancho de estas determinan la resolución espectral de una imagen adquirida por los sensores remotos. Acá vemos más de lo mismo, ¿sí? Lo que sí es importante, que lo vengo recalcando así de los primeros slides, que si bien los infrarrojos, hay parte de los infrarrojos que son infrarrojos reflectivos. Tengan en cuenta que si bien se trata de un sensor pasivo, hay una excepción en el sector de infrarrojo del sensor. Todas las regiones del visible más el infrarrojo son refractivas. O sea, dentro del infrarrojo hay un infrarrojo que es el que solamente trabaja con la emisión, y otro infrarrojo que también podría llegar a trabajar con la reflexión. Es decir, me funcionaría también de día ese canal, el canal infrarrojo cercano, infrarrojo medio. Y acá vemos que cada satélite, acá está qué tipo de imagen, obtiene, cuál es su resolución espacial, es decir, cuánto es el píxel que puede ver, la resolución espectral, que ya habíamos definido anteriormente, cuántos canales es capaz de operar, y la resolución temporal, cada qué cantidad de días yo puedo obtener un producto. Otro concepto más, resolución radiométrica. Es la capacidad del sensor para discriminar niveles de intensidades de radiancia, o sea, la cantidad de tonalidades para una longitud de onda determinada. Color, que puede discriminar el sensor, se mueven dentro de un dynamic range. Imagínense que estamos trabajando en un canal X y ese canal tiene diferentes tonalidades. Es decir, yo trabajo en el rojo, pero está el rojo tirando a naranja y el rojo puro. Y bueno, esas tonalidades se pueden, a través de códigos binarios, se las puede diferenciar a través de niveles, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá puse una imagen donde tenemos 4 imágenes y cada imagen tiene, por ejemplo, estos 4 bits, ¿sí? Se ve bastante mejor definido que el que tiene un bit. Por ende, tiene 16 niveles, ¿sí? Perdón. Ahora, cuando lleguemos a la imagen de 8 bits, en base al algoritmo y una fórmula, establece que tenemos 256 niveles de tonalidades, ¿sí? Que podemos sacar en una imagen de 8 bits.
que no sería este, ¿no? En las de radar tiene 16 bits, podemos sacar 65.536 niveles de, de, intensidad de radiancia. Después los que son de alta resolución de 11 bits, aproximadamente 2048 niveles de radiancia. ¿Se entiende, no? Es como se subdivide cada canal en niveles de radiancia, que eso se llama resolución radiométrica. Acá tenemos otro ejemplo de 4, 3 y 2 bits. Si bien es imperceptible, pero ustedes ven que acá en la de 2 bits, que no tiene mucha información, ustedes ven acá esta zona, que no sé si es una zona que contiene agua, pero a medida que ustedes van utilizando la resolución radiométrica, ustedes pueden ir filtrando las diferencias, las pequeñas diferencias que hay, y pueden ir viendo hasta las manchas de las diferentes intensidades de radiancia que hay, ¿no? Bueno, y por último, el Dynamic Range es justamente en qué rangos hay un rango mínimo y un rango máximo en el cual el canal puede llegar a detectar esos niveles de radiancia. Acá tenemos la resolución espacial de estos tres productos y en qué bandas, ¿sí? Este multiespectral de 4 metros de resolución se puede obtener a través de estos 4 canales, ¿sí? El RGB y el infrarrojo cercano. Estos canales pueden llegar a conseguir un píxel de 11 bits y que se pueden obtener hasta 2048 niveles de radiancia, ¿sí? Acá se ve diferente, o sea, dentro del espectro. Este es un ejemplo, no quiere decir que esta foto corresponda a esto, sino que se entiende que el rango dinámico, si yo estoy usando un sensor óptico de obtención de espectro visible, dentro de ese lente, dentro de esa banda de espectro visible, agarremos por ejemplo el RGB. Bueno, el RGB tiene unos niveles de radiancia que se empiezan a notar a medida que me voy acercando hacia el tope máximo del Dynamic Range, o me voy acercando al tope mínimo del Dynamic Range. Y bueno, básicamente es eso. Ahora entonces, como resumen, ahora tenemos la capacidad de poder definir qué tipo de altitud tiene una determinada nubosidad en base a su temperatura. Ya saben que es firma espectral, ya saben que es resolución radiométrica. Y bueno, espero que les sirva. Y bueno, vamos a seguir avanzando con el simbolismo que se usa en nefoanálisis para ver qué tipo de nubosidad está asociada a los movimientos atmosféricos que se dan en superficie o en altura, que eso también forma la nubosidad, y uno puede decir si no son nubosidades bajas o altas en base a qué circulación que tenemos en un determinado espacio, ¿no?